de abril a las 21:30. Se va a presentar Germán Paz con, dice, impro, rolas, loops. A mí no me tienen en ese team porque la verdad es que no se entiende mucho de qué se trata, pero bueno, la contribución es voluntaria. Venía a disfrutar de la propuesta de nuestros artistas. Esto es Pasaje Payró 2432, Barrio Kennedy. Lo tenemos en línea el queridísimo Horacio Rovelli en su columna. Horacio es el licenciado en Economía, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, profesor universitario y más que urgente para aprovechar hasta el último minutito que nos falta. Vamos a consultarle como disparador y punto de partida en nuestra charla. Bueno, hay que cuidarse de decir disparador en estas épocas, fíjense. Bueno, ayer reflexionaba, entre otras tantas cosas, conceptos valiosos, Horacio decía, ¿no? Estamos prácticamente en el mismo escenario del Rodrigazo. Buen día, Horacio. Querida Clara, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias. Bueno, me pareció muy interesante el análisis que hacías ayer, Horacio, por supuesto, en intercambios de mensajes privados. Esto, ¿no? Estamos en el mismo escenario del Rodrigazo. Ahora te pregunto a vos, con esta hoja de ruta, ¿no es cierto?, por no decir plan de lucha, ¿no es cierto?, que se ha delineado ayer con respecto al intento, ¿no es cierto?, de masificar la movilización de universitarios y trabajadores el 23, y luego la movilización del 1 de mayo, el paro del 9, etcétera. ¿Hay una suerte de reacción como hubo en el Rodrigazo o no? Mira, hay una diferencia abismal. Ajá. Viví la etapa del Rodrigazo, fui joven, viví el Rodrigazo. La conciencia de la población era muchísimo más alta. De los dirigentes, había corruptos en la burocracia sindical, pero tenían que estar en oído al pueblo porque sabía que no se lo llevaban pueblo. Lorenzo Miguel, el que convoca, lo que no homologa la noche por ese entonces de la presidenta, la viuda de Perón, Isabel Martínez de Perón, fue la paritaria de la UA, que pedía un 80% de aumento. Ella decretó para todos 50% y que después iba a haber unos ajustes de después. Obviamente la UOM que tenía en esa época tenía más de 600.000 afiliados, era el gremio más importante. Claro. Hoy es Comar. Claro. Era el gremio más importante, la UOM enseguida como con paro final. Y en principio iba a ser por tiempo indeterminado. Después negociaron con la CGT para que sea por 48 horas, el 6 y el 7 de julio de 1970, pero fue un paro total. No hay paros como esos ahora. Pararon hasta la radio, no hablaba, nadie, ni los diarios, nadie se movió, solamente salían los camiones, los micros para ir a Plaza de Mayo. Yo te puedo asegurar que no pude llegar nunca a la Plaza de Mayo. Siempre intenté entrar por un lado por otro, nunca vi tanta gente en mi vida. Yo de modo que teníamos 1 millón de personas, fácil. Lo del 24 de marzo fue este año, fue importante. Aquella la cuantificaba, la simplificaba. Impresionante. Ahora, para los que no recuerdan, no, en eso estamos. Si vos podés refrescar, digamos, ¿no es cierto?, las principales características que derivaron, ¿no es cierto?, en este hito histórico que hoy conocemos como Rodrigazo, porque cuando vos enumerabas ayer, ¿no es cierto?, las características, es la misma situación de hoy. Exactamente. Para mí, este modelo que tenemos económico, este modelo activista, agropecuario, exportador, acá el Boca Libre, o dependés del mercado interno o exportás todo para que compre de consumo. El modelo que impuso detrás de Rodrigo es un torpe ingeniero industrial, un hombre gris, un hombre realmente gris y menos que mediocre. Pero el que lo manejaba desde atrás era Ricardo Mansueto Sin, que después pasó a ser jefe de gabinete del secretario Martín Ríos, y que era un hombre de la empresa Pelas, después vinculado a los más. Pero Ricardo Mansueto Sin fue el que planificó lo que hoy conocemos como este modelo, el de patria, como este modelo de vender como sea, como de lugar, y que vende el capital extranjero. Pero la diferencia también, no solamente había mayor
nivel de conciencia del pueblo, sino que no teníamos el endeudamiento que tenemos ahora, no teníamos justificativo para hacer lo que hicimos, porque no teníamos que pagar ninguna deuda. Es más, la Argentina tiene una deuda bajísima con el Fondo Monetario Internacional, con todo. Y con el fondo vino después con un capiro, todavía no tenemos deuda en el fondo. Pero cuando vino el golpe militar, que teníamos la deuda con el fondo, la deuda nos llegaba a $1.300 millones de deuda con el fondo. Y después las veces eran con organismos, con el Banco Mundial, con el BID, pero eran por obras, vialidad, vivienda, o sea, estaba todo calzado. No había un problema de deuda como es ahora, que vos tenés bonistas. Larry King, el CEO de BlackRock, dice que tiene más de $2.000 millones de títulos de deuda acá en Argentina. No había ese problema, vos no tenías ese problema de la deuda, tenías un pueblo más consciente y teníamos un modelo que crecíamos en base al mercado interno. Cuando más ganaban los asalariados, mejor porque aún más vendías. Y había una interacción muy fuerte en toda la red industrial. Había el labor y la cadena que se producían acá, se importaba muy poco, lo que no se podía producir acá. Sí. Y habíamos pegado un salto cualitativo porque José Berkelbar, que había sido ministro de Economía desde el 25 de mayo del 73, que asumió Cámpora, que asumió Héctor Cámpora la presidencia de la República, hasta octubre del 74, le había obligado a las empresas estadounidenses, francesas, italianas a venderle utilitarios, sobre todo, y autopartes a los países del este europeo, a los países de la actividad de la cortina de hierro. Este hecho nos permitía a nosotros tener superávit comercial. El pretexto del golpe fue pueril, fue romper el modelo, un modelo de que crecíamos para destruir a los que ellos mal tenían, que eran los trabajadores organizados. Este era el drama. Teníamos fábricas, y Carreño Santa Isabel tenía 10.000 trabajadores, Fiat Concord tenía 10.000 trabajadores, Ford Pacheco tenía 6.000 trabajadores, o sea, tenía grandes fábricas con gran cantidad de trabajadores, y eso es lo que vinieron a romper, y por eso hicieron el modelo. Y no nos recuperamos nunca, ¿no? Porque después, con el Menemato, en fin, no nos pudimos recuperar, excepto en la suerte de, comillas, ¿no es cierto?, oasis, que implicó el gobierno de Néstor Kirchner, y luego de Cristina, ¿no es cierto? Pero la verdad que ahora, volviendo acá a este lamentable presente que estamos sufriendo, ¿qué pasa con esta suerte de batería, ¿no es cierto?, de medidas? Estoy pensando en las prepagas, por ejemplo, esta batería de medidas que está desplegando el gobierno, en una suerte de aniquilación de la clase media. Bueno, en realidad, primeramente, de todos los sectores populares. La clase media le puede perjudicar en la parte de la prepaga, pero digamos... Y no, el impuesto a las ganancias también, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que está pasando con el sistema previsional. Los jubilados en marzo, no importa lo que le promete el gobierno, lo concreto es que en marzo cobraron 134.000 pesos, un bono de 70.000 pesos. Cobraron 204.000 pesos en la mano. Ahora en abril hay que ver cuánto le pagan. Dice, no, que vamos a hacer una recuperación, le vamos a dar dos tipos de aumentos, hasta ahora le pagaron lo mismo que en marzo. Dice que antes de que termine el mes le van a pagar para completar el mes, ese ajuste que siempre tuvieron tiempo de ponerlo en la facturación. Bueno, eso es mentira, sí. Sí. Uno no le cree nada. En la boca del mentiroso, hasta lo cierto se vuelve Dios. Sí. Lo concreto es que los jubilados hasta hoy, que estamos hablando 12 de abril, la mínima de los jubilados nacionales, y los humanos son jubilados nacionales también, 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales, 5 millones cobran la mínima. Han achatado de tal manera la base de ingresos que 5 millones de los 7.200.000 jubilados y pensionados, 5 millones cobran la mínima, o sea, cobraron 204.000 pesos con este bono de, que después dicen que antes de fin de mes le van a dar la diferencia. Bueno, eso hay que darse. Lo importante, los hechos concretos son eso, o sea, es alevoso también respecto a la capacidad. Yo cobro lo mismo de noviembre, no te hago un cargo, cobro lo mismo de acá, de noviembre hasta acá, hubo más de un 80% de inflación, y yo cobro la misma suma que cobro en noviembre, cobré ahora, en 1 de abril, que es el 9 de marzo, lo mismo que había cobrado el 1 de diciembre, lo mismo, la misma suma. Entonces, cuando vos te encontrás, sí, por supuesto, perjudica, pero el que más perjudica es a todos los que tenemos ingresos, y sobre todo los que dependemos del Estado, que encima los echan. Fíjate que en la primera medida han echado 12.000 trabajadores públicos, delante echaron 1.200 personas. Acá, y encima tienen todo un planteamiento, mandaron
mandaron 2 proyectos, entró el miércoles en la Cámara de Diputados, un revival de la ley OVNI, que se llama Nueva Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y ahí, por un lado, proponen la venta vil de las principales empresas públicas, de YPF, de NARSA. Que NARSA es una joya que después Elon Musk, que se jacta que lo va a ver a Elon Musk. Claro, Elon Musk lo que le interesa no es el tarado de Milei. Lo que le interesa es quedarse con la parte de cibernética, y si puede meter pata en NARSA, que es lo que le interesa para meter en energía argentina, también lo va a hacer. Entonces, aerolíneas argentinas, en NARSA, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, y después dice privatización o concesión de agua y saneamiento argentino, correo oficial, Beliano Cargas, sociedad operadora ferroviaria, SOPE, y corredores. Bueno, ahí viste, Horacio, en ese punto concretamente, como con respecto a Radio Nacional, están, según las denuncias que proliferan, montando un verdadero negocio inmobiliario con terrenos, ¿no es cierto?, con propiedades que son muy valiosas, y por supuesto están en manos de amigos del gobierno, ¿no? Seguro, sin ir más lejos, Canal 7, ATC, no sé cómo se llama ahora, Canal 7 está frente al lugar de las embajadas, por el Libertador, que es una manzana, sí, vale fortuna, obviamente. Claro. Sí, obviamente bien por nosotros, pero aparte lo que a ellos no les interesa. Fíjate que el tarado de Milei y Caputo tienen que repetir lo que ellos creen habían hecho, como lo habrá dicho, Jumbo Bob, que era después el tipo dijo mentira. ¿Por qué? Porque le mandaron. Yo estuve trabajando en la Secretaría de Comercio, trabajé en la Secretaría de Comercio cuando estaba Evangelino Gómez, que era el subsecretario, el secretario era el flaco Ricardo Campero, en la época de Greenpeace. Yo trabajé ahí. Y teníamos equipo de inspectores, hubo que armarlo, teníamos, por lo menos íbamos a verificarlo en los negocios, teníamos empleados públicos que consultaban una información propia. Como esto lo desmantelaron todo apenas llegaron. Más de 500 tipos los pasaron otros, más de 500 personas los reasignaron. A muchos de ellos ya les había dado telegrama de despido, seguramente. Lo reasignaron porque levantaron toda la parte de lo que se llama seguimiento de precios, la auditoría y control de precios. Lo levantaron. Entonces tienen que comprarse esto de que hay un analista por afuera, pues ellos creen en el mercado, Jumbo Bob que le decía toda maravilla. Después Jumbo Bob le dice toda mentira, nosotros lo hacemos para demostrar lo inútiles que son y que ustedes lo quieren demostrar y lo que no es. Bueno, no solamente eso, sino que en esta nueva ley de OVNI, que es una cómica, no proponen derogar la ley 27.705 para que no haya más moratoria provisional. Porque para que no haya moratoria tiene que hacer una nueva ley. Y apuntalan que lo que buscan estos inversiones para grandes inversiones argentinas. Que lo único que lo beneficia es a las grandes empresas, por inversiones más de 200 millones de dólares. No cualquiera tiene 200 millones de dólares. Le dan estabilidad fiscal por 30 años. Le reducen la tasa de ganancia que es el 35% para todos al 25%. Y además, en 3 años no van a pagar más derecho de exportación. Van a exportar libremente sin pagar derecho de exportación. Para que haya una inversión argentina, o sea, es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportadora como es lugar. Y el proyecto es, y encima vos lo tenés a Maximiliano Puyaro, porque antes de pensar este proyecto, esta vez se acordaron con las 10 provincias que gobierna también, ¿no? Maximiliano Puyaro dijo que es una buena ley que ayuda al país. Entonces, cuando vos tenés ese grado de caducación no se permitía en la década del 70. No se permitía. Ni estaba como presidente. Como secretario general, la CGT segundo Palme, y guardó un cobarde silencio, pero jamás opinó en contra de lo que hacen los trabajadores. Jamás. Y menos plantear que hay que privatizar, vender, malvender. Nada de eso. O sea que el retroceso que tenemos como sociedad, la batalla que nos ganamos es una batalla ideológica y cultural. Hoy, aceptar mansamente que el idiota de Milei vaya a Ushuaia y cree una base militar con Estados Unidos en nuestro territorio. Una base, cosas increíbles, inconcebibles. Uno que es un hombre del siglo pasado, yo me considero un hombre del siglo XX, que lo considero muy superior a este siglo, por lo menos en nuestro país, muy superior. Yo que me considero un hombre del siglo XX, por la edad, por la vida, porque soy mucho más del siglo XX que yo vivir en este siglo. Creo que observo un retroceso que no tiene calificativo. Sí, es así, lamentablemente, querido Horacio. Nos tenemos que despedir. Vamos a deberíamos charlar casi todos los días, mira, porque esto es
es una calecita, un vértigo, siempre para mal, claro, lamentablemente. Pero bueno, desde acá vaya un abrazo, que te deseo de corazón un buen fin de semana, al menos con tu perro, con los afectos, con los amigos, y nos escuchamos la próxima semana, querido Horacio. Muchísimas gracias, querida Sara, un beso muy grande y saludos a todos los oyentes, a todos los amigos. Muchas gracias. Bueno, cerramos así la columna La Lupa Económica con Horacio Robelli a cargo, licenciado en Economía, profesor universitario. Nos estamos despidiendo. El agradecimiento a Ricardo Cohen en producción, Mariela Huetea en técnica, y a todos ustedes, igual que como le deseaba a Horacio recién, tengan un buen fin de semana, aunque sea sentaditos en la casa viendo la tele y tomando un mate, y nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 9.